Bueno, vamos a entrar a la parte interesante, escuchar al Señor que nos dice esta semana. Ojalá de verdad estemos como Zaqueo en esa actitud de apertura, el corazón dispuesto a escuchar esa palabra y sobre todo ponerla en práctica, como lo vamos a ver hoy. Lectura del libro de la sabiduría. Señor, delante de ti el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres, para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no las quisieras? ¿Cómo habría podido conservar algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos, porque todos somos tuyos. Señor, que amas la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso a los que caen, los vas corriendo poco a poco. Los reprendes y les traes a la memoria sus pecados, para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti. Palabra de Dios. Señor. Bendeciré al Señor eternamente. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Te bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que te alaben, Señor, todas tus obras y todos tus fieles te bendigan. Te proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Lectura de la carta a los tesalonicenses. Hermanos, oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús, y Él los glorificará a ustedes, en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar,
Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Te alabamos. Bueno, el pasaje de San Lucas, pues, nos narra cómo Jesús, y tal vez no por ninguna casualidad, va y entra a la ciudad de Jericó. En las antiguas ciudades y más del Medio Oriente era, pues, cada ciudad tenía su lugar especial de acceso. Algunas estaban hasta amuralladas para protegerse de sus enemigos. Entonces, pues era fácil controlar quién entraba, quién salía de la ciudad. Entonces Jesús había decidido entrar de paso a la ciudad de Jericó, a este pueblo, y ya muchísima gente lo había identificado como el profeta. Recordemos que Jesús estaba radicado, inició su misión en Galilea, en esta región donde estaba el lago, donde había pescadores, donde llamó a sus apóstoles, y la fama de él había ido creciendo, aumentando, como un profeta, como un enviado de Dios que hacía milagros. Así lo conocía la gente. Entonces, era común que en esa entrada a Jericó ya mucha gente lo rodeaba, ya andaba tras él para ver qué buena noticia les traía. Entonces, pero aparece un tercer personaje. O sea, tenemos a Jesús, tenemos a la multitud, un gentío que lo rodea, y tenemos a un hombre llamado Zaqueo que tenía las siguientes características. Primero, Zaqueo era un jefe de cobradores de impuestos. Era una persona despreciada por la mayor parte del pueblo, sino que sus amigos eran los mismos cobradores de impuestos, los que hacían la misma actividad. Se dice que Zaqueo era un hombre muy rico, materialmente hablando. Mostraba curiosidad por conocer a Jesús, algo había escuchado de él. Entre otras características, era bajo de estatura. Se ve que era curioso y hábil. Y se dice que era pecador, pues tenía procedimientos pues muy descarados para obtener sus riquezas. El antiguo Israel estaba dominado por Roma, un imperio bastante grande, y Roma nombraba a sus gobernantes, pero también utilizaba a los mismos judíos, en este caso Zaqueo, para recaudar impuestos. O sea, quitar impuestos al pueblo judío y dárselos al Estado romano, al Imperio Romano, que por tanto era un cobrador de impuestos, era muy despreciable, y por sus prácticas, por su manera también de ser fiel al Imperio Romano. Pero además Zaqueo no solo era cobrador, sino era jefe de cobradores. Esto entonces le ganaba bastante el desprecio. Rico,
riquezas acumuladas, tal vez no de la mejor manera, bajo de estatura, que podría ser una limitante de Zaqueo para poder ver a Jesús si lo vemos, digámoslo así, materialmente hablando. Pero era una persona muy curiosa, muy hábil, que aunque fuera bajito, se las ingenió para adelantarse a la muchedumbre, quería conocer a Jesús, quería ver a Jesús, y se adelanta en el camino, busca un árbol que pueda escalar, y aunque fuera bajito, ahí estaba subido en la horqueta de ese árbol para poder ver a Jesús. Este es el primer Zaqueo que conocemos en este relato. Y una característica como hemos escuchado, bueno, toma la iniciativa para ver a Jesús. Pero es más bien Jesús el que se dirige a él, el que lo ve, el que sube su mirada cuando va caminando y lo ve en el árbol. Y no solo lo mira, sino que de una vez por su propio nombre le dice: Zaqueo, baja ese árbol. Y no solo eso, sino lo sorprende porque le dice que me voy a quedar en tu casa, o sea, voy a hospedarme en tu casa. Esto toma a Zaqueo, pues lo sorprende. Podemos imaginar cómo Zaqueo se pudo haber bajado de ese árbol que se hizo casi que tirado, ¿verdad? Y sumamente contento porque quería conocer a Jesús, pero Jesús más bien lo llama, le anuncia que se va a quedar en su casa y lo va a tener ahí. Entonces, veamos cómo Zaqueo va cumpliendo su objetivo aún más allá de solo verlo, sino de tenerlo en su propia casa, a este famoso profeta que decía la gente, ¿verdad?, que hacía milagros, a Jesús. Entonces, de inmediato, pues las críticas no se hacen esperar, ¿verdad? Sale el gentío, murmura, y probablemente todos estos comentarios que hacen sean completamente ciertos de Zaqueo. Pues el pueblo lo conocía bien, ¿verdad? Que era un pecador, que era estafador, usurero, mal habido, una persona pues no muy deseable, aborrecida por la mayoría. Vemos también cómo en el Evangelio de San Lucas se habla mucho de los ricos y de la riqueza mala vida. Algunos ejemplos, recordemos el pasaje del joven rico, ¿verdad? Que quería conocer a Jesús, quería seguirle, pero Jesús, cuando le dice que reparta, da media vuelta y se va, y ya eso no le gustó. Otro personaje, el rico Epulón, que aparece por ahí en una parábola. Aparece otra parábola de aquel que era muy rico y mandó a botar los graneros que tenía y hacer unos muy grandes para acumular mucha riqueza. Y así sucesivamente, ¿verdad? Salen pasajes donde se pone en manifiesto lo que la riqueza mala vida, prácticas mala vidas, pues pueden separarnos a nosotros del objetivo principal, que es la salvación. Entonces, ya en casa, cuando se reúnen todos, pues Zaqueo, imagino que prepara un gran banquete, porque no tenía cualquier clase de invitado, sino a el Galileo. Y esa casa va a estar llena, ¿verdad?, de todo aquel montón de amigotes de Zaqueo, de los que sí se codeaban con él, de los que sí eran sus amigos. Y debe haber mucha comida, banquete, jolgorio, alegría. Jesús observa todo. Veamos que Jesús no habla tanto, pero de un momento a otro
algo pasa en Zaqueo, que comienza a cambiar, y el propio Zaqueo es el que se dirige y le dice al Señor y a los que están ahí, bueno, principalmente al Señor: daré a los pobres lo que le he quitado, o repartiré a los pobres parte de mis bienes. A los que le he quitado mucho, les devolveré mucho más de los que le quité. Seré distinto, no volveré a practicar esto. En fin, hay una meditación de Zaqueo, y algo pasó en él que lo hace con esa euforia ir meditando, ir cambiando. La pregunta es que, bueno, en este momento, bueno, vemos a lo largo de este pasaje, Jesús nunca se narra que lo haya reprendido de alguna manera. Desde que lo vio en el árbol, desde que le dijo que bajara, no se escucha que lo haya regañado, que le haya sacado los trapos sucios, sino más bien: me quedaré en tu casa. Vemos cómo ese Zaqueo, que tenía ciertas características, ahora aparece con otras. Vemos que este nuevo Zaqueo es consciente de que ha sido un rico lleno de avaricia, que ha sido usurero, que le ha quitado a los pobres. Recapacita, piensa en el más necesitado, piensa en toda la usura que ha cometido, se ve un arrepentimiento en él, y no solo un arrepentimiento, sino expresa estas ideas para enmendar su mala fama y su mal proceder. Ahora, en todo esto, como vemos, Jesús no le recrimina nada. Jesús no lo ridiculiza frente a los demás. Jesús ve las buenas intenciones que tiene Zaqueo y le anuncia, le dice: hoy ha llegado la salvación a tu casa. O sea, a la vida de Zaqueo, a la familia de Zaqueo. Algo importante en esa conversión, pues ha alcanzado por misericordia de Dios. Nosotros, estimados hermanos, amigos de San Francisco de Asís, hoy con este evangelio, ¿con cuál Zaqueo nos vamos a quedar? ¿Con las características del primero antes de conocer a Jesús, o con el nuevo Zaqueo, el que conoce a Jesús? Entonces, nosotros, si optamos por el nuevo Zaqueo, tenemos que ser personas de fe, personas que vivimos, llevamos la fe a nuestra vida, personas de sacramentos, que vivimos los sacramentos y los llevamos a nuestra vida, que con el encuentro con Jesús en cada sacramento estamos prestos, estamos listos para servir a donde se nos llame. Asistimos a las actividades espirituales que como movimiento tenemos. No dejamos que esa muchedumbre, ¿verdad?, que se personaliza como una muchedumbre, pero pueden ser muchas cosas, actitudes, formas de ser nuestras, que nos impiden ver, conocer y seguir a Jesús. Acompañamos, nos solidarizamos con los compañeros, con los animadores, con el movimiento, en donde se nos llame a trabajar y a servir. Reconocemos que hay hermanos necesitados también, como aquellos que Zaqueo les había quitado, que hay hermanos necesitados y que salimos a hacer colecta, que colaboramos con nuestros bienes también materiales, con alimentos, con ayuda al más necesitado, con nuestro tiempo también. Entonces, de esa manera, como ese nuevo Zaqueo, nosotros también, ante el llamado de Jesucristo, podemos marcar esa diferencia, para que también no nosotros, sino sea reconocida la gloria de Dios
en nuestro actuar. Y así, con la esperanza, podemos recibir la salvación. El Señor nos dice, pues también, amigos de San Francisco, hoy ha llegado la salvación, ha llegado la buena noticia para nosotros mismos y nuestras casas y nuestras familias. Y dice la primera lectura, dice que el Señor, dice, por eso corriges poco a poco a los que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para que apartándose del mal, crean en ti. Te suplicamos, Señor Dios nuestro, que concedas a nosotros, tus siervos, salud de alma y cuerpo, y que por intercesión gloriosa de la Virgen María, nos libre de la tristeza de este mundo y nos conceda las alegrías eternas del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos felicita encomendarte a nuestra familia, nuestros hogares, nuestros seres queridos, y que nos ayude a vivir todo este tiempo en que nos tocó de ser parte de esta historia. Bendita sea tu pureza y eternamente a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, Dios mírala con compasión, no pereces más de vida. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. María Auxiliadora, para decir paz y bien a todos y que el Señor los bendiga.